minutos para poder esperar que se incorporen, pero ya es las 8:10. Hay dos compañeros nada más que en el grupo dijeron que iban a tener dificultades para estar en la clase, el resto no ha comentado. 12. Si los que están ahí siempre saludan, porque yo después reviso en el grupo, por lo menos pongan hola en el grupo para que quede registrado su asistencia, porque yo siempre reviso eso después de cada clase que tenemos. Ya tenemos 13, nada más. No sé si está ahorita dentro de los presentes Marvin, porque Marvin estuvo ahí en un evento del Día Mundial de la Acreditación, y mientras se incorporan los demás, a mí me gustaría saber si Marvin, si es que está presente, nos comente un poco sobre el evento en que él estuvo ahí, por lo menos participando. No sé si está Marvin presente. Creería que no, ¿verdad? No, okay, no está, maestro. Okay. Parece que no, maestro. Ok, bueno, entonces si no está, cuando se incorpore a lo mejor nos comenta un poco sobre eso. Me interesaba que nos contara su experiencia del evento, porque es algo relacionado siempre con lo que estamos haciendo. La verdad que me gustó mucho que participara, digamos, y que fuera y lo compartiera en el grupo, porque eso demuestra también que se les ha, digamos, pues abierto el interés a los temas relacionados con la infraestructura de la calidad. Eso me parece muy bien. Creo que si hubieran visto de repente esa invitación por ahí, a lo mejor la hubieran visto y no hubieran ni siquiera tenido la iniciativa de ir, pero lo vieron y en bueno, verdad tienes un micrófono. Él fue, y eso es parte de lo que se espera, o el objetivo de la materia, que poder abrir, digamos, en este caso, pues la mente a ustedes para que puedan investigar con los temas relacionados. Pues estaba revisando un poco también y me interesa que lo veamos, porque no sé si el sábado realmente nos va a quedar el tiempo suficiente. El programa, la verdad que hemos cumplido bastante, y ahí les quería decir, bueno, que no se preocupen, que de repente hemos tenido dificultades por no estar en una clase, pero estos son todos los temas que el programa incluso solicita. Y bueno, la parte del marco legal de la infraestructura de la calidad, la normalización y reglamentación técnica, el proceso de desarrollo de normas, la acreditación y evaluación de la conformidad y la metrología. Eso es prácticamente todo el contenido de la materia, y lo hemos estado desarrollando. Incluso yo creería que ha quedado bastante claro. Bueno, ustedes serán los que mejor podrán decir eso, pues, porque son los que han estado como participantes en este caso. Entonces, así que no se va a preocupar ahí porque de repente hemos tenido dificultades con perder alguna clase en línea, pero la verdad que hemos desarrollado todo el contenido, y con lo que vamos a ver el sábado todavía pues quedamos en línea con toda la información que era lo que se esperaba de la materia. Y el tema que ya les incluso va a ser evaluado desde la perspectiva conceptual, que es el material que les envié, y que de eso es parte esta de presentación. Con eso estaríamos concluyendo. Eso es desde la parte conceptual. Los compañeros que van a exponer sobre el tema, recuérdense que ellos ya lo hacen de forma puntual, ya con los organismos locales a nivel regional y a nivel internacional,
ya digamos con nombre y apellido relacionado a la metrología. Entonces, ese es el último punto de los que quedamos pendientes. Y, por supuesto, la parte de la trazabilidad que tiene que ver con la misma metrología, que eso lo vamos a ver con los grupos que faltan este sábado. Entonces, prácticamente con eso estamos cerrando la materia y de ahí, pues, quedamos todavía en 3 semanas con las clases que podríamos concluir con siempre ampliando estos temas, y de ahí hasta el sábado siguiente, que es el examen final. Eso nada más para hacerles como un resumen de todo lo que hemos venido desarrollando, y que de alguna manera, pues, yo espero que hasta lo que va, pues, les haya parecido el contenido, el desarrollo, y que haya sido de su provecho. Entonces, este es un poco de la parte de la infraestructura de la calidad. La metrología es uno de los elementos claves dentro de una infraestructura de la calidad. Insisto, aquí lo vamos a ver muy de manera conceptual, pero ya en la exposición, pues ya lo vemos ya relacionado a los organismos nacionales, en este caso, pues a los laboratorios que se acreditan para poder cumplir con la parte de la metrología. Incluso en El Salvador, así como antes que existía el CONACYT, igual existía un organismo nacional de metrología, que de hecho estaba en la Universidad de El Salvador. Entonces, desde más o menos ahí por 1995 ya existía, pues, este tema, ya se había desarrollado bastante. Lógicamente, con la ley, una vez creada la ley, ya quien asume esta función, a ver quién sería, aquí alguien me comente quién sería que asume esta función de la metrología, los que han investigado. Con la creación de la ley, ¿quién asume? El SIN, maestro. Ah, ok, porque yo no sé si solo estoy hablando solito y aquí ustedes a lo mejor no me están escuchando. Entonces, sí, muy bien. Entonces, con la creación de la ley, quien asume el rol de la parte de metrología, pues es el SIN. Y de hecho, yo les voy a poner un video donde el SIN está más o menos en algunos años, muy reciente, creo que fue en el 2016, donde donde le están haciendo una auditoría de un organismo nacional, en este caso del Ecuador, donde viene un auditor de gestión y les hace una evaluación para evaluar si el SIM está cumpliendo y que pueda tener su acreditación y que pueda ser reconocido ya a nivel internacional. Entonces, con la creación de la ley, aquí sí en este tema yo creo que ya se había avanzado un poco, pero quien asume la labor y la conducción a partir de la creación de la ley, pues es el SIM. Entonces, veamos ahí el tema de la metrología de manera conceptual. Dice, bueno, es la ciencia que se encarga de todo lo relativo a la medición en el transcurso de su desarrollo, y ha ido diferenciando 3 aspectos rigurosamente distinguibles, pero con una necesaria relación. Bueno, siempre han tratado de unificar el tema de las medidas, ¿verdad? El llevar a que la calidad realmente se cumpla y sea, pues, algo que nos ayude a tener siempre productos de alta calidad, productos que cumplan con especificaciones, y lo más importante, bueno, en el caso del tema de alimentos, que nos garanticen que lo que estamos consumiendo realmente lleva o haya sido procesado con normas que garanticen que los productos son inocuos y que no nos van a hacer daño a la hora de consumirlos. Entonces esto es parte de lo que el afán, digamos, del proceso de la metrología, y por supuesto que han hecho o se ha profundizado la parte de la investigación científica. Esto es la metrología. De ahí la metrología, pues se mide o se divide
en 4 especialidades: la metrología científica, la metrología técnica, la metrología industrial y la metrología legal. La científica pues tiene que ver ya a nivel, digamos, a nivel macro, donde se definen conceptos, donde se definen los patrones de mediciones internacionales, pero esto tiene que ver nada más a nivel ya internacional. Ya esta metrología científica, pues digamos como la otra rama, viene ya a partir de la metodología técnica, donde es trasladar o traducir esa metodología científica ya a patrones, ya a algo que se pueda ya medir y que sea más práctico en la vida, digamos, de la industria, y es aquí donde se definen los patrones. Y la parte de la metodología industrial, ya que están definidos esos patrones, pues aquí viene y dice la creación de lo que se consideran ya patrones de medición de trabajo hasta la elaboración de todos los instrumentos de medición. Esto es la metrología industrial. Y la metrología legal tiene como función establecer el cumplimiento de la legislación metrológica oficial, como la conservación y el empleo de los patrones de medición internacionales, primarios y secundarios, así como mantener los laboratorios oficiales que conserven estos patrones. Esta es la parte de la metrología, y aquí donde yo les he puesto incluso un pequeño esquema para poder entender un poco los conceptos que acabamos de ver, que esta es la parte de la cadena metrológica. Siempre hemos hablado de que tienen que tener referencia internacional y que deben de estar respaldados, pues entonces de esto se trata. A nivel de base, si lo quieren ver desde la base, pues están los laboratorios de la industria, que hemos hablado mucho en la clase, la parte de la acreditación de laboratorios. Pues precisamente estos laboratorios se acreditan en función de los equipos, la competencia y las condiciones y los procesos de cómo se van a realizar las pruebas, para poder emitir certificados de calibración, en este caso, en algunos casos, o certificados donde nos dicen que las pesas que estamos usando realmente cumplen y están dando la medida exacta según la referencia internacional. Por ejemplo, si dice que pesa 1 libra, entonces bueno, es 1 libra. Entonces, esta es la parte donde los laboratorios de la industria pues han sido acreditados para que puedan emitir certificados, ya sea de calibración, ya sea de pesas, de medida. Y hay laboratorios de secundarios también que también pueden servir de comparación. Y estos son medidos o trazables a nivel nacional. Ya en este caso, pues yo les he puesto ahí la imagen que es del CIM, el Centro de Investigación Metrológica, que es quien tiene la competencia en el caso del país. Esa competencia se la da la ley para poder ser, digamos, el ente nacional responsable de la metrología del país, que es lo que nos ayuda precisamente a que haya garantía de calidad. Y esta garantía de calidad se va logrando en la medida que estos mismos organismos van cumpliendo su función. Ya igual hubo un compañero que nos mandó la imagen ahí del Día Mundial de la Acreditación, y hablaba de que en el país en este momento hay 66 organismos acreditados. Seguro muchos de esos organismos acreditados son laboratorios, y estos laboratorios son los que emiten otra vez los certificados y nos dan garantía de lo que estamos nosotros desarrollando en la industria realmente cumple y que pueda tener esa trazabilidad internacional. De ahí pues hay grupos regionales, en este caso también está el CIM, y también tenemos a la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, que este es el ente, digamos, responsable, y esto está en base a un sistema internacional de medición. O sea, ya sea de arriba o hacia abajo, esto es a nivel micro y esto es a nivel macro, de cómo está la parte de la cadena de la metrología. Y ahí si lo vemos desde una balanza, como decíamos, ya lo vemos ya, digamos, en
en la industria, bueno, tenemos una balanza que puede ser una que ustedes tengan en su empresa, pero esta balanza tiene que estar calibrada con esta pesa de laboratorio secundario, y esta pesa de laboratorio secundario, que es lo que se le llama el patrón, está calibrada también con el patrón, en este caso, que lo tiene el organismo, en este caso de investigación metrológica del país. Ya este está calibrado a nivel de uno internacional, pues, y al final el patrón, que es el patrón original, que normalmente lo tienen, me parece que en el caso de las pesas y medidas está en Ginebra, Suiza. Eso tendríamos que corroborarlo. Esta es la manera de cómo funciona la cadena metrológica. Esto es como un poco para ampliar del tema. Y aquí, bueno, yo les tenía siempre, los videos que yo les tenía, los íbamos a ir viendo poco a poco en función del tema. Y para este tema nos toca ver el video número 6. Yo sé que los tienen ahí disponibles en YouTube, como se los compartió el compañero, pero sí me interesa, porque yo no sé si al final lo han podido ver todos en su tiempo, sino pues lo vemos como parte de la clase. Entonces ahorita yo les voy a poner ese video, porque me interesa que lo veamos como parte del contenido de esta clase, que tiene que ver con la con la metrología. Una tarde común en Bordeaux, Francia. Nicole y Robert van de compras con sus 3 hijos. Sin preocuparse, Robert toma del estante una lata de sardinas. Pero ¿de dónde viene el pescado y cómo puede él estar seguro que todo está realmente en orden? Miremos. Aquí, en la costa de San Luis, Barama y Lamine pescan para una empresa pesquera local. Para que su jefe Habib pueda comerciar internacionalmente el pescado e introducirlo, por ejemplo, en la Unión Europea, deben respetarse determinadas reglas, como el llamado sistema HACCP, que son las siglas para análisis de peligro y punto crítico de control. Esto incluye, por ejemplo, que Barama y Lamine cumplan a bordo con un plan de limpieza específico a fin de cuidar de la seguridad del producto y de la higiene. Para el jefe Habib es también importante que los peces lleguen a la fábrica ya clasificados por tamaño para su procesamiento posterior. Para ello los peces son pesados y clasificados usando una máquina automática. La captura accesoria se devuelve inmediatamente al mar. Así el pescado puede ser procesado de inmediato en la fábrica. Para que el pescado se mantenga fresco, se conserva permanentemente a un nivel de temperatura uniforme. Ahora es procesado, cumpliendo un proceso establecido. Se limpia, corta y junto con un poco de sal y aceite de oliva, es empacado al vacío en una lata. Al final las latas son etiquetadas automáticamente al pasar por una etiquetadora. Durante todo el proceso, una laboratorista extrae muestras de la producción actual que son analizadas en un laboratorio de ensayos. Si se llega a detectar un error, el lote es inmediatamente detenido. El pescado se prepara en todo el mundo de la misma manera que aquí en San Luis. Pero ¿quién es el que realmente se ocupa de que en el pesquero de Barama y Lamine se respeten las reglas de HACCP? ¿Quién ajusta la máquina clasificadora para que el pescado quede del tamaño correcto? ¿Quién define a qué temperatura hay que enfriar el pescado? ¿Cómo sé yo, como consumidor, que se limpió correctamente el pescado? ¿Cómo sé
que en cada lata de conserva hay igual cantidad de pescado, aceite de oliva y sal. ¿Cómo garantiza el productor que realmente cada lata de conserva esté sellada al vacío de manera confiable y que esté correctamente etiquetada? ¿Y quién controla en realidad al laboratorio de ensayos? Solo una infraestructura de la calidad que funcione puede dar respuesta a todas estas preguntas. No es solo la condición previa para que las sardinas senegalesas lleguen a Francia, sino también el motivo por el cual Robert, en su visita al supermercado, sin preocuparse, pueda tomar una lata de sardinas del estante. Y si prestara atención, podría leer en la lata toda la historia de su pescado, porque también hay reglas establecidas para el diseño de la etiqueta. Pero este es un tema por el cual Robert no necesita preocuparse. Bueno, eso era parte de lo que veíamos. ¿Cómo nos garantizamos entonces que realmente el contenido de la lata es el que nos están diciendo? ¿Cómo nos aseguramos que las condiciones en que se produjo el producto eran las adecuadas? Pues la única manera es, como decía ahí, asegurándonos que una infraestructura de calidad en un país funciona. Lo mismo en el tema de la temperatura. ¿Quién garantiza que la temperatura a la cual se almacenó el producto, que en este caso es la cadena de frío, también era la más adecuada? Entonces todo eso ya traducirlo en una empresa, por ejemplo, es algo de lo que se deben de generar controles, y la única manera es a través de cumplimiento. En este caso ahí hablaba de una normativa que habla del HACCP, que significa Hazard Analysis Critical Control Point, y esto tiene que ver con una norma que en este caso la ISO la tomó, y es la ISO 22000. Entonces cuando usted se certifica con la ISO 22000 tiene que asociarlo siempre con el tema de Hazard, y es parte del aseguramiento de que las condiciones del producto realmente estaban pues adecuadas para ser procesadas y que pueda ser consumido por el ser humano en este caso. Lógicamente, en estas empresas ahí hay básculas, hay termómetros y hay una serie de objetos que miden, y que estos deben de estar otra vez pues con la certificación de calibración en algunos casos, y que nos aseguren de que lo que nos están midiendo pues es lo que debe de ser. Yo por ejemplo, algo en broma se los he dicho, que como ustedes van por ejemplo al mercado y dicen, bueno, mire, quiero una libra de frijoles, y se las echan ahí en la balanza, pero ¿quién les garantiza que realmente son 484 gramos? O sea, nada. Incluso si ven la aguja de la balanza que tienen ahí, hasta pesa más, y dicen, ay, mire, le va cargada. Eso es hacerlo ya de manera algo práctico. Entonces, quién sabe que realmente le estén dando los 454 gramos de la libra. Entonces, ya para una industria, para una empresa, pues no se pueden jugar el prestigio, tampoco pueden jugarse el tema de la calidad, porque muchas veces eso tiene que ver con el tema de costos. ¿Por qué? Porque si dan de más, o sea, no solo es un tema de que no vaya completo, sino que en el caso de que los instrumentos de medición no estén correctos, la empresa puede perder millones, porque puede ser que esté dando gramos de más. Entonces, todo por no tener un mecanismo de calibración de sus equipos que le aseguren que lo que está pesando realmente es lo que debe ser. Eso es en el caso de que sea un producto que vaya directo al consumidor. Si estamos hablando de una serie de micronutrientes que van a ser mezclados y procesados, y que sea, por ejemplo, en la industria farmacéutica se da, que son micronutrientes que van a ser mezclados para poder decir que tienen tanto por ciento de
de ese elemento. Y si le agregan una cantidad mayor a ese elemento, ya puede ser nocivo incluso para la salud, puede ser nocivo para el consumo humano, pero todo tiene que ver con el tema de la metrología y la trazabilidad que le podamos dar a los patrones de calibración que estos tengan. Y esto al final se convierte nuevamente en una garantía de calidad. Entonces, siempre todo esto está enlazado con el sistema salvadoreño, en este caso de calidad. Entonces acá también les voy a pasar el otro video que yo les mencionaba de cuando el Centro de Investigación Metrológica pues vino a ser auditado por un par, en este caso, que tiene que ver con el de Ecuador. Mi nombre es Diego Almeida, trabajé 10 años en el Ecuador. En El Salvador, bueno, se contactaron conmigo para realizar una auditoría. Esta auditoría es de carácter auditoría interna con aspecto externo para, digamos, demostrar la competencia del CIM en las magnitudes que da. Partamos de que esta auditoría se desarrolla a través del proyecto PRACAM. El proyecto PRACAM ya está en su etapa casi final, de la penúltima actividad. Entonces son 2 semanas de auditoría. Estamos ahora en el 7º día de auditoría, en el que hemos podido evaluar toda la parte de gestión, los puntos, el punto 4 de la norma, el punto 5 también. Ahora estamos también en el proceso de testificación para también corroborar la competencia técnica del alcance que se está planteando. Bueno, las CMCs viene dado por unos nombres, unas siglas. Las siglas vienen dadas en inglés, es Capability Measurement Calibration. Son las mejores capacidades de medición que tienen los laboratorios de calibración. Entonces, estas CMCs sirven para demostrar cuán buena es la medición de un laboratorio. El parámetro más importante en esto, que está dado en las mejores capacidades de medición, es a través de un término que se conoce como incertidumbre. Mientras más pequeña es la incertidumbre, mejor es la capacidad de medición. Pero esa capacidad de medición está dada por lo que es personal, competencia técnica, equipamiento, destreza en los procesos de calibración. Son un sinnúmero de factores que implican tener una buena incertidumbre. Beneficia en gran manera porque le da competitividad al país a nivel internacional. Significa, por ejemplo, si alguien quiere importar algún producto, entonces, o exportar algún producto, esa buena medición hace referencia al país para poder tener competitividad en mercados internacionales. Yo quiero, por ejemplo, exportar productos del mar, digamos atún o camarón. Entonces, en el proceso de elaboración del camarón se debe controlar la temperatura. Y en el proceso también, cuando el producto está enviándose a la Unión Europea o a diferentes países, debe mantenerse a una temperatura adecuada y se controla el valor de temperatura. Entonces, esta temperatura debe tener un control desde el en el elemento primario, digamos, cuando están censando los termómetros que están en el proceso. Hay incubadoras, en el área de microbiología también se caracteriza este tipo de equipos. Entonces, todo este campo viene a estar sostenido por el país a través de las mejores capacidades de medición que se registran a nivel internacional. Esto es un proceso que demanda mucho tiempo, pero es muy significativo para el país. Que se necesita personal técnico competente, equipamiento,
infraestructura y demostrar competencia a través de la norma que estamos auditando en este momento. Una CMC se logra en un proceso de reconocimiento a través de evaluaciones pares. Significa de que aquí está El Salvador y busca un laboratorio par que tenga reconocidas sus CMCs ante el Buró Internacional de Piezas y Medidas, que le pueda evaluar su competencia y se declara las mejores capacidades de emisión, se saca una tabla de las CMCs, en este caso digamos magnitud, masa, temperatura, con su alcance y su incertidumbre, con su rango y su incertidumbre, y se envía al departamento que es del CIM, que es el Quality System Task Force del CIM, para una evaluación. Entonces se envía un evaluador par en este caso al país, un auditor en la magnitud, que sería como experto técnico en la magnitud, y un auditor de gestión, evalúan al organismo nacional de metrología y en función de la 7025. Este sistema es presentado en el Quality System Task Force y se aprueba el sistema ante el CIM. Luego, las CMCs son revisadas por todos los organismos regionales de metrología, lo que se conoce como las ORMs. Estas CMCs son revisadas por cada región. Cada región quiere decir que está Euramed, está Carimed, está CIM, está lo que sería Asia. Cada uno de los ORMs lo revisa y van preguntando al encargado de esa magnitud, porque es por magnitud. Cada una de las revisiones, en las revisiones preguntan por qué tienes incertidumbre, por qué los rangos, por qué este punto es más alto, por qué este punto es más bajo, y se sigue revisando. Pero cuando ya han sido revisadas las capacidades de medición por todas las regiones, son publicadas en el KCDB, que es en el apéndice C del Buró Internacional de Piezas y Medidas. Y ustedes van a decir, bueno, ¿por qué tanto trámite? O sea, eso tiene mucho peso, porque sostiene a un país. Y la referencia hace de que internacionalmente, miren, El Salvador tiene capacidades a futuro en masa, temperatura, en variables eléctricas, en presión, en función de lo que vaya desarrollando el país. Entonces es de vital importancia el apoyo técnico, el apoyo en personal, el apoyo en que el sistema de gestión en sí lo hacen todos, y que haya apoyo a la parte importante que es de trazabilidad, que la gente se siga capacitando, que la metrología se siga desarrollando. ¿Por qué decimos que lo hacemos todos? Porque un sistema de gestión implementado no implica solo de un coordinador de calidad o un técnico de laboratorio o un jefe de laboratorio, implica todos, cada una de las personas que están dentro de un Instituto Nacional de Metrología forman parte de ese sistema de gestión implementado. Gracias a ustedes. Bueno, eso es prácticamente lo que queríamos desarrollar en ese día. En la clase todavía hay algunas laminitas ahí, pero ese era el contenido principal que quería que desarrolláramos. Yo no sé si ya se incorporó, porque ya veo que hay 20 en línea. No sé si ya se incorporó Marvin. Ya estará en línea Marvin. Ok. Bueno, no sé si tienen entonces alguna pregunta, alguna duda sobre lo que hemos desarrollado, y este es uno de los temas
que se va a desarrollar también el sábado. Yo quería ampliarlo desde la base conceptual y por supuesto ya el sábado nos lo van a comentar ya con más aplicación en la parte local, con el SIM, algunas funciones y como esto también, que los videos van a ayudar mucho también para que en la clase pues lo desarrollemos, los que los van a exponer. Entonces, ¿alguna duda, alguna comentario, algún aporte que quieran ustedes dar? Pues sería perfecto. Y esto es para pues enriquecer, por ejemplo, el conocimiento de todo el equipo. ¿Comentarios? Sí. Sí, igual ahí como veías en el video que les mostraba, pues es todo un proceso y tiene que ver otra vez con las medidas que quizá pues dé prioridad el mismo país a través del mismo organismo de, en este caso, darle seguimiento a la metrología, que en este caso es el SIM, y tiene que ver con las magnitudes que les interese. El material, como decís, no es tan nuevo. Precisamente el objetivo de tener ese material era más el tema conceptual y yo creo que nos ha ayudado muchísimo. Pero sí, tiene que ver ahí en ese caso con estos organismos locales y otra vez ellos se van como certificando, validando de acuerdo a las magnitudes que a ellos les interese. Entonces puede ser que no lo han hecho porque no está todavía dentro de sus prioridades, aunque como tal, la parte de metrología ya es bastante vieja, digamos, en el país, porque está más o menos desde 1995, pero el SIM surge nada más con la ley y asume las atribuciones del, del Instituto de Metrología que estaba antes. Puede ser que antes, y eso así es, no se había dado tanta trascendencia como se le dio a partir de la creación de la ley, porque ya a partir de la creación de la ley ya se busca esos reconocimientos internacionales. O sea, tú puedes tener aquí un avance, digamos, en el tema, pero puede ser que no tenga ese reconocimiento internacional, sino es hasta con la ley que ya se empieza a trabajar. Y tú veías ahí ese ejemplo de que es hasta ahora que realmente ya se está trabajando en tener esas paridades en cuanto a las mediciones y esa trazabilidad en cuanto al reconocimiento internacional de las medidas. Entonces puede ser que se deba a eso el hecho de que no lo hemos cambiado, porque simplemente no estaba una ley que le diera la potestad, ni se había profundizado en hacer estos términos. Y es por cada magnitud, o sea que implica que si en este caso estaban hablando del tema de pesos, bueno, entonces puede ser que estaban hablando nada más de esa magnitud y que tiene que ver con el personal técnico que tengan y el equipamiento, porque esa es la parte más débil. Yo lo vería así, es la parte más débil de todo el sistema salvadoreño de la calidad, y ahí los compañeros puede ser que nos amplíen más el sábado, pero yo tuve la oportunidad de hablar con una de las personas que fue el que promovió la ley y que luchó por la aprobación incluso de esta ley y trabajó incluso en la redacción, donde hablaba de que se esperaba tener incluso un edificio así, y que iba a estar ahí incluso en ICEA de FEPADE. Ya estaban los tratos y todo, al final no se logró porque era la parte donde querían fortalecer, porque tiene que ver con muchísima inversión relacionada a los equipos, porque estamos hablando de los equipos que puedan dar garantía que esa medida realmente es trazable a nivel internacional. Entonces,
garantizar, como decir, de que el joule es justamente la medida y que lo que hablaba ahí en el video, la certidumbre es la adecuada de acuerdo a los sistemas internacionales, pues hay que tener esa necesidad del equipamiento y por supuesto del personal técnico, y que los procesos para hacer esa medición o esa comparación realmente cumplan con los estándares internacionales. Entonces por ahí va la respuesta, y yo espero que los compañeros, como te digo, nos amplíen un poco más el sábado, porque tengo entendido que iban a ir a hablar incluso con los del CIEN, pero ahí es donde hemos estado, y dentro del sistema salvadoreño de la calidad puede ser que sea nada más uno de los elementos débiles que se le debería de poner mucho énfasis, porque en la medida que esto se fortalece, por supuesto el país va a avanzar y va allá a competir a nivel internacional. Eso es como por lógica, pero muchas veces puede ser tema de visión que tengan los que están, digamos, administrando el gobierno, porque no se le da prioridad a esto, cuando debería ser una de las cosas a las cuales se le debe de apostar más. Porque si no le doy recursos, simplemente lo que estoy diciendo es, a mí no me interesa este tema, porque no le estoy apostando, entonces no hay recursos. Cuando a mí me interesa, simplemente ahí en el tema del gobierno central se ve a nivel de plata. O sea, si me interesa, yo le asigno recursos; si no me interesa, no le asigno, aunque hablen o que salgan ahí a manera de discurso diciendo que están bien y que les interesa el tema, pero al final, si no se le asigna recursos, si no se gestiona, va a ser bien difícil que el país avance en esos temas. Entonces por ahí va en este caso. Maestro, buenas noches. Les saluda Ángela. Fíjese que yo tengo una duda respecto al video. En la parte donde mencionaba las normas HACCP, ¿verdad? Entonces, usted mencionaba que también estaba relacionado con la ISO 22000, que es el tema de la gestión de la seguridad alimentaria, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, porque el tema de esas normas, como es el análisis de los peligros y puntos críticos de control, ahí también ven el tema de los alimentos y todo eso en la inocuidad. Pero entonces, como que son dos cosas diferentes, o la ISO 22000 ya lleva incorporada esas normas. Entonces ahí no sé si yo no entendí bien el video o qué, o si es como, digamos, un extra de la ISO 22000 que va relacionada siempre a la seguridad alimentaria. No sé si me podría aclarar, por favor. Ok. La parte de HACCP es un mecanismo de control que se usa en Estados Unidos para las empresas que se dedican a la producción, distribución y procesamiento de alimentos. Incluso en Estados Unidos la HACCP, tal como sus siglas en inglés, pues prácticamente es por ley que deben de cumplir todos los establecimientos. Si ustedes se fijan en la mayoría de videos así de películas, cuando está un restaurante o algo, hay un inspector que llega a verificar las condiciones de procesamiento del establecimiento, y si no cumple, realmente lo que hacen es cerrarla, cancelarla. Eso es un inspector, en este caso en Estados Unidos, del estado, que va y verifica las condiciones de procesamiento, y por ley todas las empresas en ese caso tienen que cumplirla. Estas mismas HACCP viene en la norma, así como estamos hablando de que de repente hay iniciativas de un sector y que después se convierten en una normativa ya a nivel regional o a nivel mundial, son las que después se convirtieron en las en la ISO 22000, ya como una norma internacional, la ISO. Entonces, ya la ISO 22000 lo que hace es recopilar lo que es la HACCP, y ya es una norma internacional y usted se certifica. Ahora, ¿qué es lo que mide dentro de esta parte de la norma? Lo que mide es, primero dice que usted tiene que tener las condiciones, un sistema de gestión que le garantice que los productos que salen de este sistema pues tengan la inocuidad, ¿verdad?, para poder ser consumidos, en este caso.
y implica muchos controles. Y le comento un poco de cómo funciona esto de la HACCP. Primero se debe ser, pues tienen que haber manuales de buenas prácticas de manufactura donde se defina desde un procedimiento, desde lavado de manos. Tiene que haber incluso control de las aguas que usted va a incorporar al proceso. Tiene que estar midiéndoles el pH, por ejemplo, para ver si el agua realmente es adecuada para procesar sus alimentos. Tiene que asegurarse que todo el personal cumple con las normas de higiene y que también el personal está sano para poder procesar y manipular los alimentos. ¿Y cómo se asegura con esto? Miren, las empresas de alimentos les están haciendo constantemente exámenes de ese, de orina, y, y no solo para ver si no tienen parásitos y todo eso, porque a la hora de procesar los alimentos pueden contaminar el alimento ahí también. Y normalmente, parte de la rutina, estas empresas mandan o hacen, en algunas empresas les llaman hisopados, pero que van a hacer pruebas periódicas, puede ser mensual, donde van y les revisan sus manos y se los llevan al laboratorio para ver si no tienen alguna infección o no tienen restos de heces o orina que puedan afectar el producto. El hecho de las buenas prácticas también, que tengan que usar mascarillas, que tengan que usar gorros, que no tengan joyas en sus manos, en su cuerpo, y que estén usando el equipamiento adecuado, por ejemplo, gabacha, guantes para manipular los alimentos. Todo eso es parte del contenido de las buenas prácticas de manufactura, que tiene que ver con la ISO 22000, y ahí habla también de las condiciones adecuadas, y dentro de las condiciones adecuadas, pues ahí tiene que ver con la infraestructura. La infraestructura, en este caso del lugar donde se van a procesar los alimentos, pues sus alrededores deben de ser adecuados para que no sean un lugar de proliferación de plagas, llámese roedores, ratones, cucarachas y cualquier otra plaga que pueda afectar o que pueda contaminar el producto. Entonces muchas de las empresas eh, tienen que tener un programa de adecuación o de limpieza de sus instalaciones externamente e internamente, y deben de tener controles para asegurar que ningún roedor, ninguna, en este caso, plaga, le va a contaminar su producto. Hay empresas que tienen las ventanas, por ejemplo, abiertas. Entonces, ¿qué implica? Que en la noche puede llegar un murciélago. Ese murciélago entró, durmió, pudo echar sus heces dentro de los equipos y ya contaminó los equipos. De ahí, pues internamente tienen que haber programas de limpieza y desinfección de los equipos antes, durante y después del procesamiento, y cuidar mucho algo que se llama contaminación cruzada. Por ejemplo, si yo estoy manipulando un producto y de repente usé el mismo equipo para manipular otro, entonces ahí se puede dar el tema de la contaminación cruzada, y es por eso el hecho de usar guantes también para manipular alimentos. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de que hay gente que usa guantes a la hora de estar procesando alimentos. Lo que esperan es que la contaminación que puedan tener en sus manos no se la pasen al alimento. Pero lo chistoso, y ahí se los digo así, yo a veces veo eso, que lejos de la buena intención, por ejemplo, de nada sirve que el guante lo estén usando si con el mismo guante están, digamos, agarrando cualquier cosa, incluso hasta el dinero. Cuando están cobrando, con el mismo guante lo agarran, y después con ese mismo guante van a tocar el producto y a manipular los alimentos. La gente que, por ejemplo, vende minutas, hay gente que quiere dar la seguridad de que no toca con sus manos el hielo, las cosas, pero andan unos guantes de hule, y con ese guante de hule tocan el mismo, el mismo hielo, tocan el dinero. eh, ajá,
Ah, entonces pueden decir... Ya te va a regañar Helen, Gerson. Entonces, según ellos están dando la seguridad de la manipulación de alimentos, pero en la práctica no están cumpliendo como debería de ser. Me explico, porque el hecho de que tenga guantes no quiere decir que este guante no fue a tocar algo otra cosa y que después fuiste a tocar el alimento, ahí se dio la contaminación cruzada. Entonces esto es parte de, y habla de poner controles en la recepción. Seguimos con el tema de Hazard, habla de poner controles en la recepción del producto. Por ejemplo, si yo voy a recibir producto y este producto viene o tiene que venir congelado, entonces yo debo garantizar que a la hora de recibir el producto viene a la temperatura adecuada. Yo tuve la experiencia en una empresa de procesamiento de alimentos para consumo humano, donde por ejemplo a la hora de recibir el queso, lácteos, todo eso se iba y se les tomaba la temperatura a la cual ingresaban. La carne se verificaba también, las frutas, las verduras, y se hacen fichas para cada uno de estos productos donde se describe pues las condiciones en las cuales se deberían de recibir. Y esto es parte del mismo sistema de HACCP y se deben de hacer como parte del mismo sistema, adecuar condiciones para el almacenamiento. Otra vez, si ya viene con la temperatura adecuada, yo debo de almacenarla en la temperatura adecuada para que a la hora de procesarla también esté otra vez en la temperatura adecuada. Eso se llama conservar la cadena de frío. Y por supuesto en el almacenamiento yo también ahí debo asegurarme de que no va, si no es producto para congelarse, bueno, si son productos perecederos, debo de asegurarme una rotación del producto en la parte del almacén, y que ahí en el almacén también resguardarlo de que no vaya a haber pues roedores o alguna plaga que pueda contaminar el producto. Eso como parte de ahí pues tengo que tener un sistema de inspecciones donde un equipo en este caso de autoinspección ande verificando, y normalmente eso es de manera interna. Ya cuando voy a lograr una certificación, como normalmente funciona, es que yo hago un contrato con el ente certificador y nada más en la primera vez es que yo pacto una fecha para decirle, mire, puede venir a auditarme para ver si yo cumplo y que me emite el certificado. Pero ya para las segundas veces, normalmente en este caso de las auditorías de Hazard, pues ahí ya no son avisadas, porque la empresa debería tener las condiciones para procesar alimentos toda la vida. En el caso de los sistemas de gestión de calidad como ISO 9000, ahí no, bueno, con 3 meses de anticipación puede ser que les avisen, miren, les vamos a ir a auditar, este es el plan de auditoría y esto es lo que voy a verificar a estos procesos. Puede ser incluso que ni siquiera a un proceso, puede ser que algún proceso no se audite, en el caso de la ISO 9001, en el caso de Hazard, ahí es no avisada y nada más con el contrato que se tenga con el ente certificador. Entonces eso es como de manera amplia, ahí donde se utilizan y viene el tema de la metrología, porque en el caso del procesamiento de alimentos, si yo voy a usar un termómetro para medir la temperatura a la cual estoy recibiendo el producto, este termómetro tiene que ser un termómetro calibrado con un ente con la competencia para calibrar. Yo les explicaba la vez pasada también que nos costó como $290 un termómetro digital, pero porque ya traía con él un certificado de calibración válido por 2 años. Versus que yo podría comprar cualquier termómetro en el mercado que me podía costar menos, pero no me iba a garantizar que la temperatura que me estaba midiendo realmente era la temperatura correcta. Ahora, ¿dónde entra también la metrología? Y ustedes lo veían en el video también de las sardinas. Tiene que haber balanzas, y estas balanzas tienen que pesar, y yo tengo que estar seguro que la cantidad que ahí se está pesando es la correcta. Entonces yo tengo que tener un sistema de mantenimiento de estos equipos de medición
tengo que tener un sistema de calibración donde van a llegar y van a poner el patrón que dice que pesa 1 libra, y este patrón tiene la traza internacional como la veíamos ahí, y esto es lo que me asegura al final de que lo que estoy pesando realmente es lo que dice. Ahora, normalmente cada cuánto debería yo hacerlo, y esa es la pregunta que ustedes podrían decir. Siempre va a depender en función del uso que yo le esté dando al equipo también, y en la medida de que yo pueda, incluso yo podría tener mis propios patrones. Por supuesto tengo que administrarlo, o sea, yo podría comprar mis propios patrones para estar haciendo verificaciones o comparaciones de lo que está pesando realmente lo que el patrón dice. Y si no está esa medida en este caso, si no da lo que dice el patrón, ahí pues yo tengo la necesidad de hacer nuevamente la calibración y que me emitan el certificado. Normalmente, idealmente es válido hacerlo una calibración por año, siempre, como insisto, va a depender del uso también, una calibración por año y un mantenimiento preventivo que tiene que ver con limpieza de las piezas y revisión del equipo, que puede ser cada 6 años, y normalmente eso es válido. Pero ahí ya volvemos a la garantía de calidad que estamos dando en cuanto en este caso, pues las temperaturas y el caso de las medidas. Ya ustedes ahí en la misma presentación hablaba de otro tipo de magnitudes en el mismo libro que ustedes tienen, y eso pues va a depender de la necesidad que yo tenga. A lo mejor en los laboratorios del MOP, como nos decía la Chan, puede ser que estén con otro tipo de medidas, pero eso va a depender ya de cada laboratorio, y este laboratorio pues tiene que estar pues acreditado para poder emitir certificados donde se evalúa eso. Eso es a nivel así de HACCP. Hay mucho más ahí. Ahora, ¿cómo se definen? Y por eso se llama así el HACCP, los puntos críticos de control. Son aquellos puntos donde yo puedo tener un peligro, donde se pueda dar o contaminación o cruzada, o donde pueda haber una falla, un error, donde yo debo de poner algún control para asegurarme de que no me vaya a fallar. Por ejemplo, si yo hablo de que voy a recibir la materia prima, yo puedo considerar ese ingreso de la materia prima como un punto crítico de control. Entonces yo digo, si es un punto crítico de control, ¿qué es lo que me interesa medir? ¿Y qué es lo que yo puedo tener problema ahí? Yo puedo tener peligros. ¿Cuáles son esos peligros? Físicos, químicos, biológicos. Entonces, ¿cuáles no puedo? Bueno, en el caso de físicos, es que venga algún material extraño. Por ejemplo, si se puede dar que venga, y eso se cuida mucho las empresas de alimentos, que no vaya a venir algún clavo o que vaya a venir algún material extraño. Es un tema de un peligro físico. Químico es que venga contaminado. Y la parte biológico, nosotros por ejemplo en la empresa, ahí hay un producto que se le hacen algunas pruebas de micotoxinas, se llama, y que pueda tener eso en el caso del maíz, que es lo que me pueda contaminar el producto. Se le hacen ese tipo de pruebas, y ahí estoy identificando el punto crítico de control, identificando qué tipo de peligros puedo tener en ese punto crítico de control, que puede ser físico, biológico o químico, y en base a eso yo defino qué controles voy a hacer o qué pruebas voy a realizar al ingreso de la materia prima, y así voy hacia adentro en mi proceso. Si yo puedo poner algún control, yo puedo decir entonces que no es un punto crítico. Si yo puedo poner un control, entonces ya no se vuelve crítico, porque yo ya puse un control para minimizar el riesgo que pueda tener en cuanto a la contaminación que yo les hablaba. Y así
podemos ir en cada una de las etapas del proceso. Bueno, lo almacené, cuáles son los peligros que puedo tener en el almacén. Nuevamente el tema de la rotación, que tiene que ver con la obsolescencia del producto. Entonces yo debo asegurarme que primero en entrada es primero en salida, y voy a tener algún control sobre la rotación del producto, de la materia prima en almacén. ¿Qué otro peligro puedo tener? El tema de las plagas que yo les decía. Entonces yo puedo tener un programa de control de plagas con el tema de la limpieza, y asegurar en el caso de la infraestructura, por ejemplo en la parte de alimentos se pide de que sean las esquinas que sean convexas, para que no pueda haber problemas de que en las esquinas se pueda pues tener ahí alguna plaga, gorgojo o alguna otra plaga, y que pueda al final esto contaminarme la materia prima. Y así me voy en toda la cadena de los procesos para asegurarme de que todo realmente se esté cumpliendo. Y ese es un ejemplo. Y la misma norma lo manda a crear, en este caso, un comité que va a garantizar el seguimiento, que esté compuesto por personal técnico, personal operativo y la alta gerencia, para dar seguimiento a todo el sistema de peligros y puntos críticos de control. Eso es muy general, lo que tiene que ver con HACCP, y es uno de los sistemas que la mayoría de empresas de alimentos lo están mucho implementando, y hacia eso deberían de ir. Entonces ya cuando el cliente ve en el empaque del producto que tiene un sistema ISO 9000, que tiene un sistema HACCP o ISO 22000, pues al final es una garantía para poder consumir a gusto ese producto, y eso es lo que estamos buscando. Insisto en el punto que ya debería a nivel de país pues promoverse mucho el conocimiento de la población en estos temas, porque en la medida que hacemos a la población más exigente en cuanto al consumo, pues esta población va a preferir estos productos, y esto lo que va a llevar es que más empresas, acuérdense que estas normativas no son obligatorias, eso va a llevar entonces a que cada vez más empresas quieran pues optar a una certificación de este tipo, que le va a dar una apertura a mercados internacionales y que al final también va a ser una garantía de calidad para el consumidor local. Esa debería ser la dinámica, pero cuando estamos en un mercado de precios, porque también recuérdense que estos procesos, la implementación no es barato, y muchas veces requiere de la adecuación de la infraestructura para poder optar a estas certificaciones internacionales. Entonces, cuando hay un mercado de precios, puede ser que la gente lo que va nada más a buscar precios y no le dé valor a estas certificaciones internacionales. Entonces el mismo empresario dice, bueno, ¿para qué me voy a certificar si al final esto me va a hacer que mi producto también sea un poco más caro por ese tipo de controles que yo le voy a incorporar al proceso? Y el otro, que es mi competidor, ni siquiera le importa esto, porque el consumidor va y solo va y compra por precio. Pero cuando tenemos un consumidor informado, tenemos un consumidor que realmente valora estos temas relacionados a la calidad, se va a fomentar esa cultura de calidad, y más empresas van a optar cada vez a querer tener estas certificaciones internacionales. Eso sería. Ok, maestro, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda que tengan? ¿Algún comentario? Bueno, yo no sé, ustedes dirán, ¿lo quieren en pareja? Grupos de 5. Sí. Bueno, entonces... Sí, maestro, todos votamos. Bueno, hagámoslo en pareja entonces, para el sábado. Ok. Gracias. Maestro, Gracias. solo consultarle por las notas de las evaluaciones anteriores, no sé si ya las tiene, maestro. Eso iba a preguntar yo también. Fíjate que las estoy todavía calificando, pero sí yo me comprometo a llevárselas el sábado, porque yo termino entre ahora en la noche y mañana en la noche, así me comprometo a llevárselas el sábado.
Estamos afligidos si la vamos a pasar o no, hombre. No, lo importante es que hayan aprendido bastante, si la pasan o no, eso ya no. Lo importante es que haya salud, hijo. Maestra, yo tengo una duda con respecto a la evaluación final. O sea, ¿va a ser solo como de lo último que estemos viendo o exactamente qué es lo que nos va a evaluar, verdad? Porque no sé si va a ser así acumulativo o qué, entonces me gustaría saber, por favor. Pues realmente yo espero sacar el examen del contenido general, así yo no voy a ser muy pues muy riguroso, digamos, en cuanto a la parte conceptual. Va a ser muy similar a como hicimos el segundo examen, donde es más que ustedes me hablen de la práctica de lo que hemos hablado y de los organismos locales y cómo inciden en la vida, digamos, del mismo ciudadano, del mismo empresario. Entonces, algo así va a ser. No puedo decir sobre este tema en específico porque sí tiene que ver con todo el contenido de la materia, pero más va en función de evaluar si se hayan comprendido de manera general todo el sistema salvadoreño, en este caso de la infraestructura de la calidad. Ok. Está bien, maestro. Gracias. Bueno, entonces eso sería todo. La verdad que ya nos pasamos 15 minutos de lo normal, siempre la terminamos a las 9. Me alegra mucho que siempre participen y espero verlos entonces el sábado ahí con las pilas puestas. Ya hoy no tenemos el mundial, ya se acabó, así que no vamos a tener esa distracción de ir a ver el partido. Solo las Julias. Pues entonces lo voy a ver ahí algo con olor a anís, pero quizás van a llegar, no sé, desvélense, pero estudiando. Mentira. No, maestro, solo una última consulta. Con respecto a la agenda, va a ser igual a como la hemos estado manejando. Que Sí, iniciamos igual. con el examen, receso, luego las exposiciones y ahí terminaríamos. Sí, la verdad que yo he tenido últimamente un compromiso laboral y yo necesito siempre retirarme a las 11. Por eso es que lo hemos estado haciendo así. Pero yo les decía, y es la verdad, y ustedes pueden revisar dentro del programa, realmente hemos estado cumpliendo con todo el contenido de la materia y con la profundización, digamos, que requiere. Entonces, yo en ese caso yo siempre soy mucho al tema de lograr el resultado y si de repente nos retrasamos una media hora o una hora antes de lo acordado según el programa, pues ahí sí no hay problema porque realmente el contenido se está desarrollando. Incluso yo le comentaba a la máster y me decía que no había ningún problema siempre y cuando se desarrolle el contenido. Así que yo sé que ustedes quisieran salir a la 1 de la tarde, pero ni modo, ahí les pido disculpas. Bueno, entonces sería la misma agenda el sábado. Muchas gracias nuevamente por estar acá en la sesión. Hoy estuvieron 21. Yo les decía que pongan ahí el comentario, ahí, hola, para saber de qué estuvieron, porque también voy a chequear eso y es parte de lo que me solicitan dentro del sistema de evaluación, que valore la clase virtual. Bueno, feliz noches a todos, nuevamente gracias y de ahorita ya se pueden ir para la ganadera, no hay problema. Gracias. Bueno. Feliz noche, maestro. Feliz noche a todos. Buenas noches, maestro. Feliz noche. Nosotros no hacemos eso, somos sanos.
Gracias. Feliz noche. Buenas noches.